Como ustedes saben, cada año se está implementando el tema de la coevaluación. Cada año no, cada semestre se implementa el tema de coevaluación. La coevaluación es un instrumento que utiliza la universidad para retroalimentarse con la opinión obviamente de los estudiantes y del profesor sobre cómo va el curso, ¿sí? Sobre qué tipo de cosas hay que cambiar en las temáticas, en la metodología, bueno, las diferentes, en los diferentes detalles de cómo se desarrolla un curso o una materia pues, que ustedes ven. Eh, este semestre, pues por varias razones, por el tema pues del COVID y porque estamos haciendo el semestre, digamos, de esta manera virtual, esta implementación cambió ligeramente la manera de ejecutarse. Entonces, de acuerdo, digamos, a unas directrices de la universidad, lo que se va a hacer es llenar un formato primero de manera individual y después de que se llene ese formato de manera individual, entonces en la próxima semana de clases podamos hacer la socialización en grupos y generar las conclusiones para que a su vez podamos completar el acta de compromisos. Como digamos en otras oportunidades, en otros semestres se hizo anteriormente. Vamos que lo que cambia este semestre es que hay que llenar un instrumento de manera individual. Entonces, aquí en este correo que les voy a enviar, les dejo primero el enlace que se debe completar, o sea, con el documento que se debe completar. Entonces, ustedes lo que hacen es que simplemente van a este enlacecito acá y lo abren en una ventana aparte, este lo descargan y lo que van a hacer es llenar, pues leer las preguntas que dicen allí. Estas son preguntas de selección. Entonces, de acuerdo a la pregunta aquí, entonces simplemente ustedes colocan enlace X o seleccionan pues la respuesta correspondiente. Lo mismo pues con la pregunta 2 3 4 y 5. Bueno, 2 3 y 4 porque la 5 es ya el tema de la reflexión, que es simplemente colocar un texto allí. Entonces esto lo vamos a llenar de manera individual. ¿Listo? Entonces después de que ustedes llenan esto, la idea es recoger ese instrumento de evaluación. Entonces, ¿cómo lo vamos a recoger? Para eso voy a utilizar este enlace en el que ustedes generan acá, buscan aquí, ¿sí? Su carpetica, y entonces ya lo que hacen es simplemente dejarlo allí, ingresan a su carpeta y lo colocan allí, ya completado, ¿sí? Con toda la información, con todos los datos, lo colocan allí. Y la próxima clase, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, en este caso, como somos 8 personas, digamos, en el curso, y bueno, adicionalmente, pues, teniendo en cuenta que en este curso, a pesar de que somos 8, digamos, hay personas que de pronto no han asistido nunca. Entonces, dependiendo de los que estemos en la siguiente semana, entonces vamos a hacer uno o dos grupos donde vamos a llenar nuevamente este tema, pero de manera grupal para sacar finalmente el acta de compromisos, ¿sí? Que es esta. Entonces ya designaremos, digamos, a una persona entre todos ustedes para que me colabore llenando esta parte de acá del acta de compromisos y poder cumplir con ese requisito de la universidad. Entonces, muchachos, les voy a dar en este momentico, bueno, les voy a enviar primero el correo electrónico, ya aquí se los voy a enviar y les voy a dar en este momentico, son las 2:34, vamos a tomarnos hasta las 2:40 para desarrollar eso, ¿listo? Y para subirlo a la carpetica allí. Entonces, porfa, revisen el correo electrónico que ahí les debe haber llegado. La coevaluación, entonces les voy a enviar. Bueno, recuerden primero que aquí en la página, ¿sí? Ustedes vienen a esta parte acá de recursos para trabajo en clase y lo pueden descargar de aquí. Digo, pues en el caso tal de que quieran empezar a hacer esto después de lo que yo les explique acá.
o de pronto en sus casas si se les pierde el proyecto o alguna cosa así, pues poder generarlo, poder tener ahí el enlace a la mano. Aquí les acabo de poner en el chat un enlace, ¿sí? Que este lleva a esa carpetita que yo estaba mostrando ahorita. Ahí está acá. Entonces aquí hay tres imágenes, una que es una imagen frontal, una que es una imagen lateral derecha y otra que es una imagen superior. Y adicionalmente hay un PDF que es un tutorial pues allí que está en inglés. Pues, la verdad es un inglés pues que es muy básico, no tiene como mayor complejidad y va enumerando paso a paso las diferentes operaciones que hay que hacer o implementaciones de comandos que hay que hacer para crear al final este personaje que van a ver ustedes por acá, ¿sí? Ese personaje que es un pingüinito. Entonces, vamos a arrancar a hacer este pingüino para que ustedes aprendan en la clase de hoy un método de modelado 3D que está orientado o que se conoce como deformación de sólidos, ¿sí? Es una manera, digamos, diferente a lo que hemos visto de crear, por ejemplo, superficies, de crear polisuperficies, de extruir, bueno, digamos, diferentes comandos y que consiste, digamos, el método de modelado en crear una primitiva básica, entendiendo una primitiva básica, digamos, como una forma geométrica básica de las que uno puede encontrar en estos comandos. Ya un momentico les explico aquí abriendo el Rhino. Sí, abriendo estos comandos de acá, estas son las primitivas básicas, ¿sí? Me refiero a la caja, al cilindro, esfera, esferas del diámetro, elipsoides, paraboloides, conos, cono truncado, bueno, estos son figuras geométricas básicas. Entonces, la idea es, partiendo de esa figura geométrica, lo que vamos a hacer es reconstruirla y después de haberla reconstruido, lo que vamos a hacer es deformarla. La reconstrucción, por supuesto, lo que hace es añadir muchos más puntos de control a la malla para que podamos hacer una deformación desde diferentes partes de esa malla. Y después de que ya tengamos esa reconstrucción hecha, entonces pasamos a deformarla con los comandos mover y escala. Entonces aquí es también pertinente hablar del comando de escala en una dimensión que nos permite generar con una línea central o con un eje pues que establezcamos como una línea de simetría, que el muñequito o el personaje en este caso nos quede simétrico a ambos lados. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer inicialmente es, esto no lo tiene el tutorial, sin embargo yo lo coloco acá porque es mucho más fácil guiarse y en este sentido estoy yendo también un poquito hacia el método de creación de personajes, ¿sí? Cuando uno va a modelar un personaje, por lo general estamos hablando de modelado orgánico, lo que normalmente uno hace es encontrar, o bueno, ustedes van a, si ustedes buscan, por ejemplo, personajes modelados en 3D, obviamente les van a aparecer en muchas aplicaciones, modelados, por ejemplo, en 3D Studio Max, en Cinema 4D, en, bueno, Blender, hay un montón de aplicaciones, pero casi siempre ustedes van a encontrar los personajes en una posición que es esta. Esta posición se conoce como la posición T, T de tetero, ¿no? Mire, por ejemplo, este, ¿sí? Tiene los brazos un poquito abiertos y las piernas un poquitico abiertas también. A veces de pronto se exagera un poquito con la apertura de las manos, de los brazos, y por lo general uno casi siempre encuentra los personajes, sí, en esa posición, la posición T. ¿Por qué se crean en esa posición o por qué se dibujan en esa posición? Porque
luego cuando uno va a hacer la operación de animar a ese personaje, tiene que añadir primero un sistema como de un esqueleto en la parte interna y ese sistema del esqueleto lo que va a hacer es gobernar ciertas partes de la malla para poder girar, es decir, que los huesos de ese esqueleto correspondan a las diferentes partes y establezcan, digamos, los puntos de articulación, etcétera, etcétera, para que esa malla se amolde o se modifique de acuerdo a esos huesos, a esos esqueletos. Entonces, la separación ayuda a que cuando yo esté generando un rango de afectación de la malla, por ejemplo, no me vaya a afectar este hueso que está aquí al hueso que está, perdón, a esta área de acá, ¿sí? Que de manera que si yo levanto el brazo, no se vaya a mover la camisa, sino que únicamente se mueva esta área. Entonces, esta posición garantiza precisamente eso, que los rangos afecten las partes de la malla que necesitamos. Pero bueno, digamos que eso es harina de otro costal porque aquí no estamos viendo animación ni nada de eso, simplemente se los dejo pues como manera de, si alguno quiere o está interesado en el tema de aprender sobre animación de personajes y todo eso, pues les recomiendo que busque tutoriales de animación de, por ejemplo, aplicaciones como 3D Studio Max. De hecho, el canal de Autodesk de 3D Studio Max, de 3D Studio Max en YouTube es muy bueno y tiene, digamos, cosas orientadas a lo que precisamente les estoy diciendo. Pero bueno, ¿por qué les hago la acotación de esto? Pues porque obviamente para uno entender cómo modelar un personaje, lo primero que uno debe hacer es tener claro cómo va a ser el personaje. Entonces esto debe ser a partir de un gráfico. Entonces, por ejemplo, entonces encontramos nosotros aquí que el primer paso es entender el personaje desde el dibujo. ¿Sí? Entonces, para eso es claro tener, por ejemplo, una vista desde atrás para saber que este tiene, por ejemplo, estas cositas que cargan la flecha, lateralmente cómo se ve, ¿sí? Para saber cómo son los pies, frontalmente, entonces, ¿qué hace? Sí, como desde varios ángulos o desde las vistas básicas que nosotros tenemos allí, ¿sí? La vista frontal, de planta, desde atrás, bueno, todo eso. Y miren que aquí hay, por ejemplo, otro dibujo desde una vista lateral y una vista frontal. Y bueno, así sucesivamente. De hecho, eso también lo hacen a la hora de crear, por ejemplo, modelos de automóviles. Y miren, por ejemplo, este personaje. O sea, aquí tengo vista desde atrás, vista lateral y vista frontal. Entonces, esta me sirve de guía. Por eso es que yo hice dentro de la carpeta estas tres vistas, la vista superior, frontal y lateral. Entonces, bueno, póngale cuidado aquí cómo vamos a empezar. Lo primero que yo voy a hacer es que voy a tomar estas, un momentico, yo las descargo aquí al escritorio. Bueno, entonces teniendo estas tres imágenes acá, lo primero que vamos a hacer es mirar en las propiedades del documento los detalles en la información. Entonces mire que aquí las dimensiones. 515 por 358, ¿sí? Yo necesito esta dimensión, 515. Entonces lo primero que voy a hacer es irme aquí a la vista superior y decirle perdón, aquí, marco de imagen. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Previamente les había comentado que este comando me permitía coger, por ejemplo, en este caso, la vista superior, porque estoy aquí, y desde el punto cero le digo que eso se extienda a 515 unidades. Entonces él va a quedar ahí, sí, va a quedar ahí la imagen del pingüinito. Luego en la vista frontal, entonces voy a volver a ejecutar ese mismo comando. Para eso voy aquí otra vez y selecciono marco de imagen. Y en este caso voy a ir a la vista frontal, a esta. Nuevamente lo pongo desde el punto cero y otra vez 515.
Perdón un momentico que ahí quedó mal puesto. Listo, 0 y 515, que es el tema horizontal. Entonces mire cómo queda allí, ¿sí? O sea, obviamente las imágenes previamente yo las había organizado en Photoshop, entonces ellas quedaron alineadas. Y ahora desde el lateral derecho, pues voy a hacer lo mismo, pero con la vista lateral derecha. Pues en este caso, la vista lateral, como el pingüino es simétrico, pues puede ser la vista lateral derecha o izquierda, cualquiera de las dos. Le digo abrir y me voy acá. Y ojo que aquí sí va a tener, perdón, era también 515. Listo, entonces desde el punto 0, 515, enter. Listo, entonces mire que ahí me quedó el pingüino en las diferentes vistas y obviamente orientado por la orientación de cada vista a la que corresponde. Entonces, bien, teniendo esta parte así, mire lo que voy a hacer. Voy a seleccionar las tres, voy a ir acá y le voy a decir alinear centros. Entonces me voy a ir y lo voy a colocar en el punto 0. ¿Qué hace alinear centros? Pues lo que ustedes ven acá. Me alinea las diferentes vistas de acuerdo obviamente a que coincidan, que más o menos coincidan. Si yo puedo ver aquí, miren que esta parte de la cabeza debería ir acá. Entonces lo que voy a hacer es correr esta un poquito hacia adelante hasta que me dé con este punto. Me voy a ir a la vista lateral y lo que voy a hacer es, mirando aquí, voy a correrlo acá, ¿sí? Hacia adelante. Entonces, por ejemplo, ahí. ¿Ya? Entonces mire que ahí sí coinciden, mire que ya coinciden como los elementos del ojo, el ojo está a la misma altura, el pico también está a la misma altura, bueno, las aleticas, es decir, todo lo demás está a la misma altura. Bueno, como eso lo construí en la capa imagen, perdón, en la capa por defecto, esta capa la va a llamar imágenes. Y lo que voy a hacer es pasarme a otra, pasarme digamos a la capa 1 y bloquear esta. ¿Para qué? Pues para que no me permita moverlo. ¿Listo? Entonces voy a esperar a que ustedes tengan acomodaditas las imágenes acá. Recuerden que para acomodarlas desde cada una de las vistas, entonces lo que hago es ir acá, marco de imagen, busco la imagen correspondiente que acabé de descargar. ¿Sí? En este caso la vista superior acá, le digo abrir, ancho 515. Luego acá lo mismo, ancho 515, luego acá lo mismo, ancho 515, y luego selecciono las tres y desde la vista superior las ubico en el punto 0, ¿ya? Para que queden así alineadas. Esta imagencita acá yo la corrí un poquito para que coincidiera bien acá, pero simplemente lo necesitamos como referencia. Entonces listo, voy a dar unos 2 minutitos para que lleguen ustedes a este punto. Recuerden también colocarlo en una capa y bloquear esa capa para que no se pueda seleccionar ninguna de las imágenes y eso permita que no se edite. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es crear la primitiva básica. Lo que voy a crear es una esfera desde el centro del radio. Entonces voy a ir a buscar más o menos, bueno, aquí voy a desactivar primero todo esto y voy a desactivar, después de que lo desactivo, voy y busco más o menos este puntico de aquí de la imagen, hago clic y voy a hacer una esfera que sea más o menos del tamaño del cuerpo del pingüino y que quede allí. Listo. En esta vista acá voy a colocar vista en modo sombreado para ir viendo cómo va cambiando. Entonces, bueno, la idea con este método de modelado es tomar esta esfera, reconstruirla
y conforme esté reconstruida, entonces empezar a deformarla. Bueno, algo importante aquí es que miren que la esfera tiene una costura, ¿sí? Si yo quito las líneas, miren que ya tiene una costurita aquí. Esa costurita en lo posible hagan que quede en la parte de atrás. Esto lo digo simplemente por un tema de orden, ¿sí? Para que la figura quede simétrica. Es decir, este sea el eje de simetría como tal. Es que quede hacia la parte de atrás del pingüino. Bueno, listo. Después de que tengo esta esfera allí, entonces lo que voy a hacer es reconstruir la esfera. Entonces, para reconstruir la esfera, me voy a esta parte de acá, abro, le digo reconstruir superficie. Esta reconstruir superficie funciona exactamente igual que el reconstruir curva, ¿sí? Sirve para añadir más puntos de control a las diferentes superficies. Y en este caso tengo una esfera que está compuesta por 8 líneas o 8 puntos de control en U, que es en horizontal, por 5 en B, que es en vertical, y el grado en que están dispuestos, la horizontal y las verticales, es 2. Entonces yo eso, perdón un momentico, me referencio aquí voy a referenciar aquí con el ejercicio, el tutorial. Listo, de acuerdo a lo que dice acá el tutorial, dice que 8 y el grado en U y en B 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí le vamos a poner 8 aquí, 8 acá y en grado 3. ¿Sí? Entonces, 8, 8, 3, 3 y miren lo que va a suceder acá. Bueno, de que ahí ya se crearon unas líneas. Luego reconstruir. Entonces, mire que ahí ya se crearon unas líneas adicionales. Sí, mire la diferencia de lo que era la esfera antes. Tenía unas pocas líneas y ahora tiene más. Bien, luego lo que voy a hacer, bueno, vamos a hacer este punto ahí. Voy a dar 2 minutos para que ustedes hagan la esfera y la puedan ubicar. La idea es que esto quede, este punto de aquí abajo y este puntico de aquí abajo de la esfera quede alineado con esta parte de acá. Entonces con el comando mover yo lo bajo más o menos ahí y listo. Entonces vamos a crear la esfera, reconstruirla y ubicar el puntico allí. ¿Listo? Yo los voy a esperar aquí. Acá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya después de que está reconstruida esta esfera, miren que yo le puedo activar puntos de control. Me voy aquí hasta donde estaban puntos de control y le digo clic. Entonces ahí se ponen estos punticos. La idea es que con el comando mover yo pueda seleccionar grupos de puntos y moverlos, ¿sí? Para que vayan tomando más o menos la formita que necesito, ¿sí? Que es todo este contorno. Por ejemplo, aquí en la cabeza, mire, la estiro hasta arriba. Esta parte, por ejemplo, de aquí abajo, entonces voy a coger toda esta línea de puntos que hay aquí y la voy a mover hacia abajo. Voy a coger esta otra línea de aquí y la voy a mover. Entonces, mire que ahí me queda. Si no necesariamente tiene que ser perfecto, o sea, tiene que coincidir. Mire que aquí la línea está muy por fuera de este, pero más o menos es como buscarle la forma, la coincidencia. Tenga, por ejemplo, en cuenta que aquí hay un detalle y es que, digamos, si yo subo aquí
esto un poquitico, puedo notar que la imagen aquí tiene como una hendidura, como un cuellito, ¿sí? En esa parte de acá. Entonces, ese cuellito hay que, eh, hay que hacerlo. Y también, adicionalmente a eso, ustedes pueden notar que ese cuellito, bueno, no solamente es poder hacer una hendidura en esta parte, sino que si voy hacia la parte lateral, miren que aquí también hay una diferencia, digamos, en esta parte, bastante grande, y otra por acá. Entonces vamos a tratar de cuadrar todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo primero, mire, si yo cojo todas estas de acá, lo que voy a hacer es tomar un punto central, que en este caso me serviría este puntico de aquí arriba, y voy a jugar con la escala en una dimensión. Entonces, mire, seleccioné ya previamente todo este rango de puntos, digo, escala en una dimensión, me voy a este punto central, entonces para coger el punto voy aquí y le doy punto. Y vengo aquí, hago clic y luego hacia afuera hago otro clic y mire que ahí ya puedo modificar y como la estructura. Entonces, ahí que estoy haciendo, todos los puntos que están a este lado están creciendo hacia el lado derecho y los que están de este lado están creciendo hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de atrás, miren que ya aquí me coincidió en esta parte, pero acá todavía no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar solamente estos puntos y me voy desde aquí, desde el centro, hacia afuera. Y mire, lo que hago es poner a coincidir eso. Por ejemplo, aquí, esto es un poquito más cerquita, entonces me voy desde acá y ahora desde afuera hacia adentro. Los voy recogiendo. Entonces, bueno, la idea es ir colocando eh, estas líneas para que coincidan con la silueta que tengo ahí. Y como yo no tengo una línea de puntos acá, entonces sí la puedo agregar. Para agregarla, me voy aquí a los puntos de control y le digo acá insertar punto. Le doy clic ahí y él me dice cuál es la curva o superficie en la cual usted desea insertar el punto. Entonces le digo clic ahí y mire, ahí puedo, y ahí me va generando una línea. Entonces yo le voy a decir una línea aquí en la mitad. Pum. ¿Listo? Entonces cuando ya tengo ahí, mire que ya tengo esta línea adicional y ahora lo que voy a hacer es seleccionar los puntos y con escala en una dimensión entonces voy a modificarlos. Ah, pero mire que si los modifico aquí se me cierra, entonces ¿qué necesito? Otra por acá. Entonces antes de hacer esto voy a insertar otra. Nuevamente en la misma y queda un poquito más abajito para que ahí mantenga su posición. De pronto aquí me quedó muy abajito, entonces ahí y ahora sí selecciono todos estos y escala en una dimensión desde el centro hacia afuera y lo arrastro hacia adentro. Entonces mire que aquí ya me coincidió. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a mover todos estos y voy a seguir moviendo entonces todos estos ya con el comando mover. Bueno, como les decía ahorita no tiene que quedar perfecto, pero sí muy similar, digamos, a la línea que tengo ahí. Entonces, mire, ya aquí de lado me cuadró. Ahora vamos a ver a la parte frontal. Entonces, mire que si yo coloco ahí, aquí falta la hendidura de estas áreas de aquí. Entonces, por ejemplo, puedo colocar el modo de vista fantasma y aquí voy a seleccionar todos estos y luego escala en una dimensión desde el centro hacia afuera y lo voy recogiendo hacia la parte interna. Y estos de aquí
hacia afuera. Listo, entonces como por ahí. Miren que ahí va quedando la formita del pingüino y desde arriba ya también se ve muy parecido. Listo, entonces bueno, yo creo que yo ya lo tengo ahí cuadradito, entonces voy a esperar a que ustedes, voy a dar unos 5 minuticos, es decir, a las 3:30, para que ustedes terminen acá de cuadrarlo, digamos, con las diferentes formas ahí. Por supuesto, si tienen preguntas, me las pueden ir haciendo. Listo, una vez que ya tengo la forma del pingüino hecha, entonces lo que vamos a hacer son estos elementos, las aleticas, el pico y la parte de atrás de la cola. Para las aleticas, bueno, hay varias maneras de hacerlo. Uno es la que dice el tutorial. La que dice el tutorial por acá es que bueno, ellos hacen primero el pico, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacerlo, vamos a seguir ahí los pasos. El pico es, yo escondo aquí para poderlo ver, ahí. Entonces, el pico es un elipsoide, y ese elipsoide lo que vamos a hacer es que coincida, obviamente lo reconstruimos nuevamente y vamos a hacer que coincida otra vez con estas líneas que hay acá y con estas laterales. Entonces, tengan en cuenta algo, y es que cuando yo creo una esfera o un elipsoide, ¿sí?, tiene sentido, o sea, el elipsoide o la esfera va a tener un sentido o una orientación de acuerdo a la vista en la cual yo lo esté dibujando. Por ejemplo, les voy a explicar con una esfera que tiene menos componentes. Mire que si yo utilizo la vista frontal, el punto central de la esfera va a estar aquí, es decir, la orientación o la dirección de esa esfera va a estar perpendicular a la vista de donde lo estoy creando. Por ejemplo, si yo tengo aquí esta esfera, mire que cuando yo la reconstruyo, bueno, para recordarles dónde está el comando reconstruir, mire que cuando yo la reconstruyo, independientemente del número que tenga, las líneas se van a crear alrededor de este centro. Pero si yo me paso para la vista superior, mire que aquí ya no están concéntricas las líneas. De manera que si yo quisiera que tuviera una punta, por ejemplo en esta parte de acá, yo no podría hacer, sí, no podría generar esto, porque pues sí, efectivamente aquí tiene una punta, pero miren que desde este lado no queda totalmente puntudo. Me refiero a que esto de acá es diferente a si yo hago esto. Sí, mire que la forma aquí es diferente. Esto, por ejemplo, puede ser como una gotica de agua o algo así. Pero mire que aquí sí termina en punta, de lado no. Entonces, esa orientación hay que tenerla siempre en cuenta cuando uno esté creando las diferentes geometrías. Entonces, por ejemplo, en esta de acá yo noto que sí se está creando en la vista frontal y no en la vista superior. Porque miren que aquí todas las líneas están concéntricas. Entonces vengo acá para darle esa dirección y aquí donde dice elipsoide desde el centro, va a parar aquí en la mitad. Igual ahorita lo corroboro pues que esté en la mitad, porque recuerden que cuando uno lo hace así al ojo no necesariamente queda, o sea, visualmente se ve que está en la mitad, pero no necesariamente queda en la mitad. Entonces, clic ahí, voy a hacer primera dimensión desde este largo, segunda dimensión desde este largo y luego me paso para la vista de planta y voy a generarla, bueno, puede ser ahí. Entonces aquí lo que voy a hacer es moverla acá. De pronto lo que voy a hacer es achatarla un poquito, entonces escala en una dimensión. Recuerden que con cuadrante, bueno, desde aquí hasta acá y puedo traerla por ahí, más o menos para que coincida con el ancho. Y ahora sí lo que voy a hacer es reconstruirla. Entonces reconstruir superficie con los mismos 8833. Bueno,
mire que aquí, por ejemplo, sí, cometí el error. Mire que aquí ya me quedo fue con esta orientación. Entonces, bueno, aquí sería cuestión de girarla únicamente, eso no tiene problema. Pues, Profe, una pregunta. dime, Si uno escala en una, ¿cómo es que es? En una dimensión. una dimensión, es dependiendo del plano en el que estoy parada, ¿cierto? No necesariamente. Es decir, si tú estás parada en una de las vistas ortogonales, puedes escalar en dos dimensiones diferentes, o sea, en dos dimensiones de manera independiente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo voy a escalar en una dimensión acá, tengo la posibilidad de escalar o en Y o en X. Si me pongo acá, lo puedo hacer en X o en Z. Sí, aquí no se ven las letras, pero es en X o en Z. Y si me paro acá, aquí sería en Y y en Z. ¿Correcto? Sí. Entonces, ¿de qué manera lo puedo hacer? Por ejemplo, aquí desde el centro, por ejemplo, aquí voy a escalar Z. ¿Ya? Esto es diferente a escalar en dos dimensiones proporcionales. La escala en dos dimensiones proporcionales es esta que está acá. Entonces, cuando yo le doy clic acá, obviamente, y estoy parado en esta vista, entonces aquí se va a afectar Z y X. Y entonces, mire, si yo me voy desde el centro hacia arriba, mire que ahí están proporcionalmente ambas, se están modificando, pero cuando yo hablo de Y, miren que todavía está larga. Mire la diferencia. Y pues en tres dimensiones ya sí es proporcionales las tres dimensiones. Entonces, bueno, Listo. vale. Entonces, bueno, aquí el tema es hacerlo en una dimensión para poder que ella quede más o menos del tamaño. Por ejemplo, ahí ya lo organicé y luego aquí, entonces vengo y lo coloco acá y lo voy a poner un poquitico más gruesito, más gordito, por ahí. Listo, pues se supone que ahí ya tengo pues como el pico. Ahora voy a hacer en esta parte de acá que estas líneas me coincidan. Bueno, de hecho, ahí me pasé. Sí, por ahí sí está ya. Entonces, mire que, por ejemplo, aquí él viene y sube. Entonces, lo que voy a hacer es activo los puntos de control y voy a tomar estos punticos de acá, de pronto estos de acá abajo, y los pongo un poquitico hacia arriba. Luego estos de aquí, sí, que quede como plano. Entonces, ahí le doy esa característica ahí al pico. Y bueno, cuando ya tengo el pico con el cuerpo, entonces ahí sale. De pronto aquí se me fue muy angosto. Listo. Entonces, bueno, otra cosa que les decía ahorita que es importante es que esto siempre sea simétrico. Entonces, mire que si yo me acerco, esto no está alineado perfectamente con el centro. Recuerden que para alinearlo, yo puedo hacerlo con esta herramienta. Entonces, alinear centros verticales y vengo y le doy chuleo donde dice fin y lo alineo con respecto a esa línea central o a estos punticos de acá. Entonces ahí sí me quedó alineado. Listo. Bueno, esta parte de acá pues es sencilla. Esto es un comando que usted ya conoce que se llama diferencia booleana. Entonces acá simplemente digo diferencia booleana entre este y le voy a borrar este acá. Ojo, le quito este chulito acá para que no me vaya a borrar el cuerpo. Cuando le doy enter, pues él me deja nomás la forma que necesito, que es la del pico. Bien, entonces esto viene siendo lo mismo, ¿sí? La repetición con otra forma el mismo proceso que hicimos para el cuerpo. Luego acá entonces voy a hacer las alitas, ¿sí? Entonces las alitas las voy a hacer, vamos a hacerlas con una esfera, aunque ahí en el tutorial habla de hacer las alitas
momentico que me adelanté, estaban por acá. Bueno, este lo hace primero las paticas y todo eso es lo demás, y después la cola, y ahí sí hace las alas. Entonces las alas ahí también hablan como un elipsoide. ¿Sí? Yo las voy a hacer partiendo de una esfera, que finalmente es lo mismo, simplemente es como para manejar los comandos de escalas. Entonces vengo acá, esfera desde el centro, hago más o menos una esferita así, con Shift, manteniendo Shift para que la costura me quede hacia donde estoy dirigiendo el mouse. Y luego lo que hago es escala en una dimensión para ponerlas más delgaditas ahí. Y luego, bueno, alineándola con esta figura que tengo acá. Entonces, mire lo que voy a hacer. Escala en una dimensión nuevamente de aquí hasta acá y la voy a subir. Voy a subirla hasta una distancia que más o menos me dé como una intersección, una curvatura, ¿sí? Como desde este punto hasta acá. Porque la intención obviamente es doblar esto, ¿sí? Con otro comando que ya vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, voy a pulir allí, colocarla un poquito más gruesa, luego reconstruir superficie, los mismos 8833. Mire que le añade más puntos de control. Cuando yo tengo los puntos de control, entonces me voy a ir hacia la vista lateral. Bueno, tengan en cuenta que ahí no la estoy viendo porque como la estoy viendo desde este lado, aquí me lo está tapando este plano que tengo acá. Entonces voy a pasar la voy a mover aquí al otro lado. Listo, como por ahí. Entonces la voy a alinear aquí y activo puntos de control y voy a empezar a modificar esos puntos de control. Entonces esto lo bajo un poquitico aquí para que me quede más redondeado. Esta parte de acá, entonces la muevo hacia la derecha un poquito. Esto también lo vamos a mover hacia la derecha y buscando esta forma. Y luego estas dos de acá las voy a mover, digamos, aquí hacia la izquierda y este un poquito hacia acá. Bueno, ahí ya tengo, sí, queda como una especie de S. Entonces ahí ya tengo la forma básica en la vista lateral, pero en la vista frontal necesito no que quede así, sino que quede doblada, ¿sí? Que quede como un banano. Yo eso lo puedo hacer de varias maneras. Una es activando puntos de control y pues, por ejemplo, orientando esto, o sea, yo lo voy moviendo y lo voy rotando, ¿sí? Por ejemplo, voy a ir rotando acá, después muevo lo roto y no sé qué. Esa puede ser una manera, pero es la manera demorada. Hay una manera que es más fácil y es un comando que se llama torcer. Perdón, se llama doblar. Entonces vengo acá, abro y ahí está el comando. Mírelo ahí, bend. Entonces selecciono y me dice desde dónde a dónde lo quiere doblar. Entonces desde este punto final hasta este punto final de acá. Y luego mire, doblo el mouse y mire lo que está sucediendo ahí. Entonces ahí queda tiradito. ¿Sí? Entonces mire que ahí quedó ya la formita de la alita. Cuando yo hago este comando, ejecuto este comando que se llama bend, tengo este detalle y es que obviamente para que se vea la superficie, digamos, mucho más suavizada, el programa automáticamente me crea estas líneas, o sea, me reconstruye esa figura y le agrega más líneas. Si yo le pongo punto de control aquí, pues mire que coloca bastantes. Pero yo puedo volver a reconstruirla. Entonces yo le digo reconstruir, rebuild, sí, luego 8833 y le digo OK. Entonces mire que ahí ya yo le quito los puntos de control. Obviamente aquí estoy simplificando la malla, pero también estoy cambiándole ligeramente la forma. Porque como aquí los puntos son más extensos, es decir, hay más espacio entre punto y punto,
Entonces él está simplificando esa forma. Es como cuando en el Illustrator ustedes tienen una línea que tiene 10 nodos y le ponen el comando simplificar o le ponen el comando suavizar, ¿sí? Pasan el mouse por el lado y él llega y quita algunos puntos, es como lo mismo. Entonces, bueno, aquí tengo esto, lo que voy a hacer es duplicarlo o reflejarlo al otro lado, entonces vengo aquí, se supone que este es el eje de simetría, que por eso les pedí que la costura ojalá quedara en el centro, y aquí vengo y le digo reflejar. Lo reflejo con respecto al eje de simetría y ahí ya tengo las dos alitas. Entonces, estas alitas de acá, voy a seleccionar las tres piezas y le doy unión booleana. Entonces, mire que ahí ya quedaron unidas al cuerpo. Y por supuesto, si yo coloco este modo de visualización, pues puedo ver que aquí se genera un ángulo. Entonces, para redondear esto, bueno, ellos hablan de un método aquí en el tutorial donde ellos construyen una tubería acá, después cortan, no sé qué, bueno, hacen un montón de cosas allí, pero el resultado final termina siendo el mismo que si lo hiciéramos, por ejemplo, con empalme de radio variable, y este es mucho más fácil. Entonces, simplemente empalme de radio variable, vamos a ver qué tamaño le queda aquí, yo creería que hay un 2, y selecciono todo el eje. Entonces, cuando le doy Enter, bueno, no, está muy chiquitico, sí, miren, ahí está chiquitico, entonces vamos a variar el tamaño, yo le voy a dar clic aquí, le voy a decir 5, yo creo que en 5 queda bien, incluso vamos a ponerle 8, vamos a decirle 8 acá, exacto, 8, y obviamente si queda 8 parejo, esta parte de acá no me va a quedar aquí cerrada, sino que va a salir como por acá. Y mire que si yo le doy Enter ahí, mire, sí, mire hasta dónde bajó. Y pues la idea no es esa, aquí arriba sí me gusta que quede así, que se ve como suavizadito, pero miren que aquí abajo ya parece como si estuviera mal. Entonces vamos a hacer un empalme de radio variable. Entonces vengo acá, perdón, vengo aquí, empalme de radio variable, clic acá, lo voy a dejar 8, entonces modifico acá, le doy clic al puntico, le digo 8. Y lo que voy a hacer es añadir un manejador. Entonces, añado un manejador por aquí abajito. Voy a añadir otro manejador por esta parte de acá, más o menos. Voy a tomar como referencia aquí el empalme de la línea. Listo, ahí. Pero a este de acá, nuevamente le voy a decir 8. Y a este de aquí abajo, vamos a llevarlo a 1. ¿Sí? Que quede bien pegadito acá. Entonces, mire, va a salir de 8 a 1, luego a 8 y todo esto de acá arriba va a tener esa parte de 8. Entonces, listo, mire que ahí quedó ya como quería. Yo tengo dos maneras de hacer esto. Puedo coger esta de aquí, o sea, puedo coger esta y hacer lo mismo que hice ahorita, o puedo coger todo esto y pegarlo al otro lado. Entonces, clic derecho sobre descomponer y lo borro. Y luego acá, clic derecho sobre estas tres superficies, las uno y las voy a reflejar al otro lado. Entonces, espejo. ¿Sí? Por el centro. Y aquí, como aquí no hay hueco, miren que aquí está, bueno, es decir, sí hay hueco, pero no en este borde, entonces lo que voy a hacer es aprovechar la intersección que hay entre esta figura y esta, a partir de esta línea, para cortar esta. Entonces le digo, selecciono este, le digo, córtela con esta de acá. Por eso de ahí viene la importancia de que sea simétrico. Si no es simétrico, entonces obviamente él no va a poder sacar esta superficie que yo borro. Y que mire que cuando yo selecciono todo, bueno, a excepción del pico,
1 y mire que me dice quedó en una superficie cerrada. Entonces mire que aquí ya me quedó bien, sí, como quería. Entonces, bueno, vamos a volver acá para que pillen ustedes qué fue lo que dice. Listo. Entonces, íbamos hasta el comando aquí, reconstruir, le doy la forma como de S, y ahí entonces aplico el comando bend para rotarlo un poquitico, luego reconstruyo para quitarle todas esas líneas. Después de reconstruir, entonces lo que hice fue copiarla al otro lado, que esto lo pueden hacer al final también si quieren. 1 con unión booleana, luego hago el pedacito acá con empalme de radio variable, variando desde 8 a 2 y luego a 8. Y finalmente esto de acá lo copio al otro lado y corto, borro la de acá y uno todo. Join. Entonces ahí me quedó ya la parte del pingüinito hecha. Listo, entonces voy a darles aquí también un tiempito, por unos 5 o 7 minutos más o menos, para que ustedes terminen de hacer esta partecita acá y ya continuamos. Aquí en el tutorial, bueno, la cola es lo mismo, venga, hagamos la cola rapidito, que la cola es lo mismo como la parte del pico. Entonces simplemente lo que hago es crear una esfera, vamos a hacer una esfera de esta parte de acá, listo, por ahí, reconstruyo, ¿sí? 8833, lo mismo, vengo y lo ubico en este puntico de acá, y lo que voy a hacer es girarla. Entonces ahí está la orientación, vengo y, bueno, hubiera sido mejor reducirla de tamaño primero aquí y después sí girarla. Profe, cada parte hay que separarla por capas. No, aquí de hecho yo la única capa que tengo son nomás las imágenes y la de donde estoy creando el personaje. En ese sentido, digamos que no tendría mucho uno que separar porque finalmente aquí lo único que está como un material diferente o como de un color diferente sería el pico, porque esto está unido y la cola también. Bueno, y de pronto las aleticas, sí, pero el resto todo lo demás está unido. Entonces, pues, digamos que el manejo de capas es más cuando uno va a aplicar diferentes materiales o cosas así. Pero igual al final, ahorita que lo vayamos a renderizar, sí es importante separarlo en 2 o 3 capitas. Digamos que por ahora no. Ahorita hacemos eso. Entonces, bueno, tengo este aquí y vamos a engrosar un poquitico aquí la cola y ahorita sí la giramos. Entonces, bueno, más o menos como por ahí. Sí, ahí quedó la colita. Mira, yo escondo las imágenes para que ustedes la vean. Y lo mismo, entonces 1 y viene aquí en el método que ellos utilizan para generar el empalme es diferente, es un método diferente al que normalmente hacemos, que es este, ¿no? Empalme de radio variable,
Simplemente yo le digo, por ejemplo, 8 y coloco aquí enter, enter, enter y listo, pum, ¿sí? Ellos hacen esta superficie de una manera diferente. Les voy a explicar cómo lo hacen, pero pues si ustedes quieren, ya más como a manera de, porque esto les puede servir cuando ustedes tengan un empalme que de pronto no quiera, no, el programa no lo quiera ejecutar, lo pueden hacer a través de esta forma. Lo que yo voy a hacer es sacar esta línea. Entonces vengo aquí, le digo duplicar eje. Selecciono los dos ejes. ¿Sí? Entonces, esos dos ejes los uno, que quedan en una sola línea. Mire que ahí me dicen dos curvas han sido unidas en una curva cerrada. Y luego lo que voy a hacer es crear una tubería que puede ser de cualquiera de las dos, porque finalmente ahí no va a tener tapas. Entonces, por ejemplo, esta. Y le voy a dar, por ejemplo, 8, ¿sí? El diámetro. Perdón, en este caso sería el radio. Perdón, un segundito que ahí me quedó muy grande. Entonces, cuando estoy hablando de radio, aquí sería 4, ¿no? Exacto, para que él quede así. La línea la puedo borrar. Entonces, mire, lo que estoy haciendo acá es tener una intersección entre estas tres cosas. Bueno, entre estas dos. La cola con esto y este de acá. Lo que dice el tutorial es que yo cojo este y le corto la intersección de esta. Entonces, mire, ahí me queda separada esa área de acá. Voy a borrar aquí la tubería para que ustedes vean qué fue lo que me quedó separado. Esto. Entonces simplemente lo borro. Entonces aquí queda un hueco y aquí queda otro huequito de acá. Y lo que voy a hacer es manualmente esta superficie que va de aquí hasta acá, pero la voy a hacer de la siguiente manera. Mire, aquí tengo una línea y otra línea acá. Entonces voy a coger mezcla de curvas ajustable y le voy a decir que me haga una línea entre este punto y este punto. Por ejemplo, de curvatura, ahí. Entonces mire que aquí ella sigue la curvatura ahí. Y esa misma la voy a hacer acá. Lo que pasa es que aquí no tengo línea costura, ¿sí? Porque si yo le quito las curvas, mire que la única costura que tengo es esta. Entonces necesitaría una línea acá arriba. Hay varias maneras de generar esa línea. Una manera de generar esa línea es proyectando una curva desde arriba. Por ejemplo, una línea recta, hago el pedacito de línea y le digo, esta curva, proyectela desde la vista superior en este elemento acá. Entonces, mire lo que él hace. Él coge y proyecta aquí y en la parte de abajo. Abajo no tengo problema porque ya creé este pedazo. Entonces, simplemente lo que hago es borrarla de abajo. Mire, aquí ya tengo una línea y tengo la costura del cuerpo. Entonces, con esas dos, hago mezcla de curvas ajustable, clic acá, clic en la curva y entonces, mire, él me saca la curvatura aquí. Ahora necesito las laterales, esta y esta. Les voy a explicar otra manera de hacerlo. Por ejemplo, yo puedo sacar esta misma línea de construcción. ¿Cómo la saco? Aquí hay un comando en los comandos de proyección de líneas que me permite extraer una isocurva. Yo le doy clic ahí, selecciono la superficie, esta acá, entonces mire, ahí tengo la curva, pero es la curva del óvalo. Yo la quiero en la dirección no horizontal, sino en la vertical. Entonces mire, de horizontal paso a vertical y mire, ya él saca esta. Entonces me voy a parar. Vamos a decirle por aquí a ver cuadrante, ahí, cuadrante, y él generó una, y por acá cuadrante, y él generó otra. Y ahora voy a hacer lo mismo con esta, entonces, extraer isocurva, pero en este caso no quiero la vertical, sino quiero la horizontal. Entonces, mire, ahí me sale la horizontal, y me voy a fijar ahí en el punto, en este punto final. Entonces ahí ya tengo una, dos y tres. Entonces ahora sí, puedo ir acá, mezcla de curvas ajustable, clic sobre la línea, clic sobre la otra línea y mire, ahí me queda la curvatura. Y ahora hago lo mismo acá, de aquí a acá y pum, listo. Estas curvitas de acá, estas ya las puedo borrar porque no las necesito.
Ya, las que necesito son estas 4 que generé y los 2 carriles. Entonces voy a sacar los 2 carriles. Carril 1, carril 2, de los 1. Y a esto le voy a hacer barrido por 2 carriles. Son los 2 carriles y le digo, bueno, donde quiero que esté la costura, entonces arranco aquí. 1, 2, 3, 4, haciendo las secciones transversales. Le digo Enter. Y le digo que el barrido sea cerrado para que él me lo tape aquí. ¿Ya? Entonces mire cómo queda ahí. Yo tengo esta y esta, las 1. Y mire cómo queda. Ah, bueno, espera un momentico, yo le quito las líneas. Ahí. Entonces mire cómo queda. Como les decía ahorita, el resultado es el mismo. Es el mismo que con empalme de radio variable. Simplemente ellos están enseñando ahí otro método y este método es bastante válido cuando uno requiere hacer un empalme y de pronto el programa no lo puede ejecutar. Entonces, esa es una buena manera de hacerlo para garantizar la continuidad de la superficie. ¿Sí? Ese es el método que ellos explican aquí. Miren, hacen la tubería, cortan y luego con las líneas generan, bueno, eso. Entonces, bueno, es lo mismo. Ahora sí vamos a hacer entonces las paticas. Las paticas creo que están por acá arriba. Ajá. Listo, entonces póngale cuidado. Parte también de vamos a partir de una esfera. Esfera, desde la vista superior, voy a hacerla por aquí en cualquier parte, no importa. Entonces hago la circunferencia y listo, con la costura hacia atrás. En la vista frontal lo que voy a hacer es reducirla de tamaño. Vamos ahí, teniendo en cuenta que la altura es desde la mitad hacia acá arriba. Bien. Luego, siguiendo el tutorial, lo que él me dice es que voy a hacerle una reconstrucción. Y reconstruyo 8833, entonces me queda lo mismo que tengo aquí, o sea, él me añade otras 2 líneas. Y lo que voy a hacer acá, después de que está así, entonces voy a añadir unas líneas adicionales. ¿Cómo añado esas líneas adicionales? Estas son líneas de puntos de control, ¿no? Entonces, en este caso le voy a decir añadir, insertar nodo o línea adicional. Entonces, mire, cuando yo le doy acá, ella me inserta, pero línea en circunferencia, es decir, en horizontal. Le voy a cambiar la dirección en vertical. Entonces, mire ya lo que él hace. Yo puedo insertar una línea aquí, aquí, acá, o donde sea. Y aquí hay una opción que se llama simétrico. Recuerden que esto a ustedes les sale entre paréntesis en la barra de comandos. Entonces aquí le dicen simétrico. Mire que si yo me paro aquí, él lo hace también al otro lado. Entonces voy a insertar una aquí y otra acá. Más o menos en la mitad. Entonces mire que aquí me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. No más por el lado de abajo. Después de que tengo eso, sí, mire cómo están acá, entonces le activo los puntos de control. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a seleccionar estos 2 puntos del centro, estos 2 puntos de acá y estos 2 puntos de acá. Creo que así es. Sí, efectivamente. Entonces, una vez los tengo así, vengo acá y digo escala en 2 dimensiones. En este caso solamente quiero afectar proporcionalmente escala en Y y en X. Entonces, vengo aquí al centro, clic y me voy hacia adelante y mire lo que voy a hacer ahí. Estiro. Entonces, cuando estiro, mire lo que estoy creando. Estoy haciendo como la formita de los pies como si fuera un patico.
Y obviamente quiere decir que aquí se estiró hacia ambos lados, hacia Y y X, pero no se modificó en Z. Miren que en Z tiene la misma altura. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Trazo un cubo y hago una diferencia booleana. Es decir, a este de acá le voy a quitar este pedazo de aquí. Entonces, diferencia booleana con este. Borro este, y ahí me quedó ya el piecito. Este ya no queda y no ubicarlo. Vamos a ubicarlo por acá. De hecho, lo voy a hacer un poquitico más grande. Listo. Ahí, y luego lo reflejo al otro lado. Entonces, espejo o reflejar, y listo. Mire que ahí me quedaron las patitas. Esas patitas deberían estar más atrás, por aquí. Bien, ahora sí. Sí, entonces mire que ahí me quedaron las patitas. Entonces, voy a volver para que ustedes pillen acá qué fue lo que hice. Listo. Creo la esfera. Luego reconstruyo la esfera. Bueno, creé la esfera y le cambié la dimensión en este sentido. Así la reconstruyo. Cuando la reconstruyo, entonces él me agrega líneas adicionales. Luego con este comando de acá, le digo insertar. Entonces le coloco una línea acá y otra acá. Y una línea aquí y otra acá. ¿Sí? Mira que aquí se ve mejor. Le inserté esta de aquí y esta de acá con simetría. Yo chuleo por acá y luego esta de acá y esta de acá. Luego selecciono puntos intercalados. Estos dos no, estos dos sí, estos dos no y estos dos sí. Y finalmente aplico escala en 2 dimensiones desde el centro hacia afuera, para que quede así. Luego creo un cubo que esté intersectando la mitad y luego hago diferencia booleana. Y finalmente posiciono y acomodo pues las dos geometrías. Listo. Entonces voy hasta ahí. Voy a esperar 5 minuticos otra vez para que ustedes terminen de hacer aquí los piecitos. Y finalizamos con colocándole los ojos y haciéndole un corte aquí para señalizar esta parte aquí como de otro color. El último paso es crear los ojos. Y aquí vamos a ver un comando interesante, porque ese comando es muy útil a la hora de encontrar la orientación de las superficies, de unos elementos que quiera colocar encima de una superficie. Por ejemplo, me voy aquí a la vista frontal, aquí voy a crear una esferita. ¿Sí? Entonces creamos la esferita más o menos con el tamaño que queramos de ojo, por ahí. Luego lo que voy a hacer es que en la vista superior voy a escalar ese ojito para que quede un óvalo, así como se ve acá. Y bueno, entonces mire lo que voy a hacer. Este ojo, por supuesto, yo lo tengo que ubicar acá, pero digamos que aquí hay un detalle y es que si yo lo fuera a ubicar manualmente, yo tendría que hacer esto, ¿sí? Irme por acá, después rotarlo un poquitico, y rotarlo más o menos así.
ahí, pero miren que aquí entonces también si lo voy a colocar ahí, entonces necesito después rotarlo desde este punto de aquí, ¿sí? De pronto ubicarlo un poquito más atrás, sí, tengo que hacer varios movimientos para poder que él quede como está así, y eso que no quedó del todo bien, que miren que esta línea aquí quedó mucho más separado que acá. Entonces, bueno, antes de hacer todo eso, hay un comando que se llama orientar en superficie. Selecciono el ojito, me voy a ir aquí donde están los comandos de mover y abro. Y ustedes van a encontrar ese comando acá, orientar en superficie. ¿Sí? Lo seleccionan, en este caso le voy a dar centro y voy a ir a buscar el centro de esa esfera, entonces le doy clic ahí y luego él me dice el punto de referencia. Este punto de referencia aquí digamos que no tiene mucha importancia, ya les voy a explicar por qué. Con otro ejemplo que vamos a hacer ahorita, pero digamos que aquí no tiene importancia porque la figura es redonda, es decir, es simétrica a ambos lados. Entonces voy a poner el punto de referencia hacia abajo y luego en la vista de perspectiva le voy a dar clic a la superficie en la cual lo quiero orientar. Entonces, por ejemplo, le doy clic por acá y le doy orientar. Mire lo que sucede. ¿Sí? Ahí me sale un cuadro de diálogo y le digo OK y mire, entonces ahí paso a mover el objeto a que se oriente en esa superficie. Mire que con respecto a lo que yo voy moviendo, conforme yo voy moviendo el mouse, él va ubicando el ojito como yo lo necesito. Entonces, por ejemplo, voy a irme hasta aquí y le voy a dar clic ahí. ¿Ya? Después de que él está ahí, pues lo que voy a hacer es copiar este al otro lado. Entonces, espejo o reflejar y listo. Entonces ahí me quedan los dos ojitos. Bien, voy a hacer un paréntesis para explicarle ese comando porque sí tiene una determinada incidencia dependiendo de donde yo escoja ese segundo punto. Por ejemplo, mire, si yo tengo este objeto acá, yo le digo orientar en superficie. Supongamos que yo lo cojo desde aquí, desde el punto medio. Ojo que estoy cogiendo, voy a coger el punto medio de atrás. Y mi segundo punto de orientación es hacia abajo. Selección, perdón un momentico que ahí se me cerró el comando. Listo. Mi segundo punto de orientación es hacia abajo. Ya, ahora sí. Superficie hacia la cual la deseo orientar. Entonces le doy clic ahí. Ese cuadro de diálogo yo puedo mover si quiero que sea positivo, negativo o girarlo, dependiendo de lo que sea. En este caso lo voy a dejar así normal, orientar, y mire lo que sucede. Entonces la orientación él me la pone, la segunda me la puso hacia abajo, entonces él gira 90 grados la pieza. De hecho, si ustedes se acuerdan, la costura que yo había hecho la había hecho hacia abajo y mire que aquí colocó 90 grados hacia el lado. Pero si yo le digo el mismo orientar en superficie, le doy clic acá y ya no lo orienta hacia abajo, sino hacia acá. Entonces, mire, aquí ya me queda horizontal. Entonces tiene incidencia, por supuesto, donde yo seleccione, lo mismo que aquí en esta parte de acá arriba. Yo selecciono, por ejemplo, el primer punto acá y el segundo acá, y después le doy clic aquí, mire, lo orienta con respecto al eje Z. Y si lo hago aquí también, pues también voy a obtener, mire que ahí lo pone la cara paralela a la superficie. Entonces,
tiene incidencia dependiendo de dónde lo vayan a ejecutar. Bueno, el último punto que dice aquí aunque yo creo que aquí los ojos quedaron, bueno, muy juntos, pero bueno, no importa, los voy a dejar así. El último punto que dice el tutorial es que voy a hacer una línea, voy a hacer una curvita aquí con una forma así. ¿Ya? Y esta curva lo que va a hacer es cortar este pedazo a esta superficie. Entonces selecciono esa, le digo corte, clic con esta, enter. Entonces mire, ahí me queda como la parte de la barriga pues del pingüino que va de color blanco. Bueno, si esto obviamente lo quisiera hacer más pulido, pues primero tendría que reconstruir. Vamos a darle 4. Listo, y ahí entonces este lo corto con este y ya. Y listo, mire que ahí me quedó finalmente una superficie que la va a pintar de blanco, otra superficie que la va a pintar de color negro, las paticas, el pico y los ojos. Ya pues de aquí en adelante sí como lo que quieran hacer. Aquí personalmente pues yo veo que en el tutorial al final con los ojos y todo, mire que él coloca los ojos como de color negro y todos de color negro. Pero entonces yo lo que voy a hacer es, voy a cambiarle esos ojos. Entonces estas dos de acá, le voy a hacer un offset de superficie y voy a hacer una separación chiquitica, es 0.5. Y entonces mire la distancia que tiene con respecto a la parte de abajo. Y luego lo que voy a hacer es cuadrar una línea y por ejemplo la voy a centrar aquí, reconstruyo, le voy a añadir, sí, 4 puntos en grado 2 y voy a coger estos dos punticos y los voy a levantar ahí. Y acá termino de cerrar esta figura, extrusión de curva plana para generar una intersección con estos, con los ojos. Entonces estos se los resto a este, ¿sí? Para que me queden, los párpados, pero perdón. Aquí me quedaron así, ¿por qué? Porque como yo hice una separación, le digo copiar y me voy a devolver hasta aquí. Aquí le digo control B. Entonces mire, ahí me quedaron como unos parpaditos. Bien, y lo otro es que voy a añadir, por ejemplo, unas pupilas. Entonces me voy a ir acá donde dice esfera, desde el centro, aquí, y voy a hacer esta chiquitica, y la voy a copiar desde acá hasta acá. Entonces listo, ahí me queda el pingüinito. Vamos a bajarla un poquito. ¿Cómo hiciste para que pegara en ese lado de allá? ¿Hay que dejar algo seleccionado? Que pegara como así.
La pupilita la pegaste al otro lado, pero dice Ah, como la copié, ya, listo. Lo que pasa es que yo tengo como referencia este punto aquí, que es un punto final. Entonces yo lo que hice fue crearla, de hecho, espérate un momentico, vuelvo y hago el, para explicar. Esfera desde el centro, ¿sí? Entonces hago la pupila. Esta de aquí, lo que hago es copiarla con este comando desde ese punto final hasta este punto final. Y le doy clic derecho y listo. Este comando lo que hace es copiar desde una posición a otra. Listo, de pronto ahí quedaron los ojitos muy salidos, pero vamos a hacerlos así. Bueno, de hecho, voy a coger este y nuevamente le voy a decir orientar en superficie. Voy del centro acá y le digo que sea esta superficie y quedó en el lado de adentro. Listo, de aquí, listo, ahora sí. Sí, nuevamente orientar en superficie para que me quede ahí y aquí sí la pongo en el otro lado. Entonces, bueno, ya teniendo esto aquí, ya pues cada quien hace lo que sea. Por ejemplo, vamos a hacerle, yo le voy a hacer a este un sombrerito, un sombrero como de copa. Lo voy a poner acá. Listo, entonces ahí el objeto cercano. Bueno, entonces, perdón, teniendo esto, lo que hago es revolución, círculo completo, y bueno, ahí tengo el sombrerito. Y lo bajamos aquí un poquito y acá en el lateral lo voy a ajustar. Bueno, por ejemplo ahí. Ah, listo, entonces tengo el sombrero de copa ahí y vamos a hacerle una cintica aquí. Entonces cojo acá y le digo extraer isocurva, por ejemplo por aquí, despego esta y la corto con esta acá. Bueno, este y este lo vamos a agrupar y este aparte. Bueno, y ahora sí, entonces empiezo a crear las capas. Pues, por ejemplo, como es bien, plástico blanco. Entonces, de aquí de plástico blanco tengo los ojos y esta parte de acá. Bien. Luego plástico de color negro. Entonces tenemos estas partes. Las pongo acá. Bien. Anaranjado y las pongo acá. Esto le puedo dar si quiero aquí los colorcitos de las capas. Ojo que aquí estoy coloreando las capas, no es que le esté añadiendo material realmente. Listo, por acá y el plástico blanco vamos a darle este aquí. Falta esta parte de acá.
y finalmente este que es la cinta. Bien, ahí ya tengo todo el personaje, las imágenes y a ver, ¿qué es este? Ah, una curva, listo, no pasa nada. Bueno, entonces ahí ya tengo, ya lo tengo dividido por capitas. Entonces tengo el pingüino, lo guardo y entonces vamos a proceder al renderizado. Bueno, para el renderizado aquí le digo importar, vengo acá y busco pingüino. Esto pues como ya lo teníamos cuadrado, esto lo vimos la semana pasada creo. Importar, entonces mire, ahí me salió pingüinito. Aquí en el panel del proyecto voy a seleccionarlo porque está por encima de, entonces mire, me voy a pasar aquí a la cámara y le digo vista frontal, lo voy a correr un poquitico hacia arriba. Ahí lo estoy viendo en perspectiva, entonces yo lo puedo colocar acá en modo ortográfico y para saber efectivamente dónde está el piso y de pronto vamos a girarlo así un poquitico para tener ahí la sombrita. Entonces cojo todo el pingüino y le digo mover o aquí le quito rotar y simplemente voy a hacer un movimiento de traslación en el eje Z. Ahí hasta que llegue ahí al piso. Bueno, ya se me pasó. Por ahí. Listo. Sí, entonces mire que ahí ya quedó acomodado en el piso. Bueno, aquí ya puedo volver al modo de perspectiva. Vamos a añadirle una perspectiva de 35 milímetros. Y voy a empezar a añadirle materiales al pingüino. Entonces abro, voy a la librería y aquí me voy a ir al panel de plásticos. Pues, por ejemplo, en el panel de plásticos voy a seleccionar un plástico de color blanco. Ah, no, aquí está. Por ejemplo, este. ¿Sí? Plástico blanco, entonces lo pongo ahí. Pues aquí él me pinta todos los elementos que tengo de color blanco. Un texturado de color negro, entonces vengo acá y lo pongo en este. De pronto este, el sombrero, sí lo voy a colocar de pronto en uno brillante, diferente. Entonces, bueno, ahora voy a buscar plástico de color naranja. Entonces, por ejemplo, no tengo ningún plástico de color naranja, toca modificar uno. Es que miren que no hay como tal plástico de color naranja. Entonces voy a coger, por ejemplo, este de color verde, lo pongo ahí y lo que voy a hacer es cambiarle la capa difusa. Entonces, ¿qué hago? Ahora acá voy y busco una capa que tenga el plástico, una pieza que tenga el plástico y le doy doble clic. Y acá donde dice difuso, voy a colocar un color anaranjado. Entonces, como por ahí. Ya, entonces ahí me queda. Y ahora finalmente, entonces a la cinta rojita, esta que está acá, vamos a buscarle una pintura. Entonces, por ejemplo, aquí donde están las pinturas, voy a colocarle
este. De hecho, queda, vamos a ver si el sombrero, creo que el sombrero podría quedar mejor con esta acá. No, queda mejor así. Listo. Entonces ya ahí tengo las diferentes partes ya con los materiales como tal. Ya lo que voy a hacer a partir de acá, entonces, es mejorar, por ejemplo, el medio ambiente. Con el medio ambiente voy a añadir, digamos, un estudio de 3 paneles y voy a entrar a modificarlo. Entonces me voy aquí donde dice Environment. Miren, aquí está. Tengo primero el seteo, entonces lo puedo rotar un poquitico. Vamos a colocarlo aquí entre la mitad para que no se vean las luces del fondo. Y estos puntos de acá, desde el punto de HDRI, los voy a quitar, los puntos de reflexión. Y aquí lo que puedo hacer es cambiar el color de algunas luces. Por ejemplo, esta de aquí, si quiero cambiarla, entonces la selecciono. Mire, aquí está el color. Voy a añadir, por ejemplo, un azul, pero no tan oscurito, sino más bien por acá, para que me dé este pedazo de acá como de color azul. Y este de acá, que es el del lado de aquí, ya este brillo que me da acá, vamos a ponerlo así. Por supuesto, si quisiera cambiar el fondo también lo podría hacer. Entonces, por ejemplo, me paro acá y voy a colocar un color como oscuro, azul oscuro, y aquí también, exacto, por acá, y este de aquí lo voy a modificar, bueno, por ejemplo, por ahí. Ya, entonces teniéndolo así, aquí está en modo básico. Mire que si yo le coloco, por ejemplo, la iluminación en modo producto, él mejora considerablemente en términos de lo que está reflejando en el entorno y bueno, todo lo demás. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a dejarlo allí y finalmente para renderizar me voy acá a render, escojo la ubicación en la que quiero guardar la imagen, vamos acá, el tamaño del render, que para este caso voy a utilizar un tamaño un poquito más pequeño para que no se demore, y bueno, aquí le doy el nombre al archivo y finalmente le digo añádalo a la cola. ¿Sí? Yo estos de aquí son unos renders de un bote que tengo ahí que no he sacado. Entonces yo los puedo inhabilitar, ¿sí? Dándole clic al chulito, entonces él solamente me va a asumir los que tengo como chuleados. Entonces si yo le digo procesar cola, solamente me va a renderizar este. Entonces le digo procesar y listo. Entonces ahí él empieza a renderizar. Entonces, bueno, ¿qué les voy a pedir de este como trabajo en clase? Pues primero, obviamente, terminar todo el modelado del pingüinito.
para entender pues como esa parte del modelado por deformación de sólidos. Y de este me van a presentar renders básicos, ¿sí? Así como lo que estamos haciendo. O sea, simplemente colocamos uno que otro material sin modificarlo mucho, porque ya a partir de la próxima clase vamos a empezar a ver precisamente cómo hacer esos materiales, cómo editarlos. Bueno, o sea, ya vamos a entrar en materia pues con el Keyshot. Entonces, de este me van a entregar tres rendercitos. Sí, desde diferentes perspectivas. Incluso le pueden cambiar, por ejemplo, eh, los entornos. Yo me dedico a cancelar este acá y lo que voy a hacer es jugar con los entornos, cambiarlos. Entonces, mire, por acá en la librería donde está el medio ambiente, ustedes tienen acá, por ejemplo, unos que dicen interior, exterior, estudios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los de exterior, si yo quisiera colocar al pingüino que se va en medio de la carretera, yo le puedo dar doble clic ahí y mire que ahí queda el pingüino ahí como en medio de la carretera. Yo puedo rotar el medio ambiente, ¿no? Aquí, entonces, por ejemplo, en la primera ventana dice Settings, lo roto por acá, y me queda. Entonces, aquí le estaría reflejando el entorno. O también en su defecto están estos que se llaman backplates, que los backplates consisten en unas imágenes de fondo que yo puedo, digamos que yo lo quiero colocar sobre una mesa. Entonces él quedaría allí como para hacer una especie de montaje como tal. Aquí obviamente él me estaría reflejando una luz pues que no corresponde al tema, entonces habría que cuadrarle la, la iluminación, vamos a dejarle la que está. Bueno, de pronto esta. Tengo una luz acá, bueno, ahí están. Yo creo que por ahí sería el asunto, más o menos, ¿sí? Por aquí tengo una luz aquí y otra acá para simular estas dos cosas que hay acá. Entonces ese también puede servir estos backplates. Y recuerden que ustedes pueden tener más de estos recursos si van a la página de Keyshot. Este enlace se los voy a dejar allí en... de aquí pueden descargar materiales, medio ambientes, backplates, bueno, hay diferentes cosas. Mire que aquí hay materiales muy interesantes que la gente desarrolla y los va subiendo. Si ustedes quieren descargar alguno, simplemente le dan clic aquí y él automáticamente lo guarda dentro del listado de materiales. Dice aquí descargas. Y ahí le aparece. Por ejemplo, había descargado la otra vez. Ah, bueno, no, creo que lo borré. Bueno, había descargado unos ahí, que eran esos como unas carpeticas, pero bueno, ahí los... Bien, entonces listo. Tres rendercitos de ese pingüino desde diferentes perspectivas en la carpetica de trabajo en clase. Listo, no es más. ¿Alguna pregunta, muchachos?
Profe, yo tengo un problema con el quiche. Ajá, cuénteme. Mira que cuando abro, ¿Desde dónde se quitan las sombras de los fondos? Aquí en donde dice medio ambiente, ustedes tienen varias pestañas. Primero, en la pestaña ajustes, tienen brillo y contraste ojo, del entorno o el medio ambiente que les está proveyendo la iluminación. ¿Sí? Mire que si yo aquí añado brillo, estoy añadiéndole brillo a esta escena. Entonces, eso hace la primera pestaña. La segunda pestaña permite cambiar el tamaño del fondo, que estamos hablando desde el fondo no del backplate, sino el fondo, y la rotación, ¿sí? Donde están ubicadas estas dos luces. Y en el caso del background, por ejemplo, aquí lo voy a cambiar por el ambiente de iluminación, es decir, por este. Por ejemplo, si tú quieres sacar una cosa que sea de un solo fondo, entonces le dices color. Bueno, primero, mira que aquí estoy viendo la sombra que me está generando. Entonces, esa sombra que estoy generando, si yo saco el render con fondo PNG, me va a quedar, o sea, todo esto transparente, pero esto me va a quedar aquí, la sombra. Entonces, ¿cómo hago para quitarla? Me voy aquí donde dice ground y le quito esto. ¿Ya? ¿Sí ves que ahí se quitó esta parte? Sí, Entonces, si yo profe. renderizo aquí y le digo que o sea, la imagen que quiero que salga en PNG con el fondo transparente, fíjate, sacamos una imagen chiquitita, así. Entonces, vas a ver cómo va a salir la imagen. Listo, vamos a renderizar. Sí, ella se ve que queda bien. Ajá, y entonces ya cuando yo lo genero, o sea, guardo el render, entonces ya vas a ver que sale sin el fondo. Ahora, una recomendación. Cuando a usted le suceda esto, por ejemplo, en el caso de este render, si yo utilizo un fondo altamente contrastante con la imagen que estoy sacando, o sea, con el modelo que estoy sacando, por ejemplo, en este caso que el fondo es blanco y esto es negro, aquí me va a salir como una rayita blanca, como un píxel de color blanco alrededor de. Entonces, hubiera sido mejor que en este caso yo hubiera colocado el fondo negro para que no me saliera ese píxel blanco. Ya les voy a mostrar cómo queda. Mire que aquí quedó el PNG y mire que ahí quedó recortadito. Y fíjense lo que yo les decía del píxel blanquito, ¿sí? Entonces, si pues este tipo de cosas cuando uno las va a colocar, por ejemplo, en una presentación y la presentación tiene fondo blanco y eso, no pasa nada. Pero si yo esto lo voy a colocar, por ejemplo, sobre una imagen que tiene un fondo oscuro, ahí mismo voy a ver la siluetica blanca. Entonces, esa siluetica blanca, pues obviamente a mí no me conviene. Entonces, en ese caso, lo que debería hacer correctamente sería el color, se lo cambio a negro. Y cuando renderizo allí, ya el render no me va a salir con este bordecito blanco, sino con el bordecito negro. Entonces, como esto es negro, pues ahí se va a disimular mejor. Porque se ve realmente es como una sombra, no como eso. Por ejemplo, en el caso del proyecto de Mariana, que era de color amarillo. Por ejemplo, haberlo colocado al fondo de color amarillo para que saliera eh, con ese detalle. Ya, entonces es cuestión de quitar simplemente la, las sombras del piso para que no salgan, que Listo, son profe. estas. Muchas Listo. gracias. Vale, de igual manera, y aquí pues como para complementar, miren que si ustedes también le colocan aquí donde dice Ground Reflections, quiere decir que aquí abajo van a ver unas reflexiones del pingüino, ¿sí? Miren que aquí se alcanza a ver que está reflejado. Si yo le quito las sombras, pero queda el reflejo, aquí me va a salir el pingüino reflejado y en el PNG no va a quedar, o sea, va a quedar esto acá también. Entonces, mejor dicho, si ustedes quieren siluetearlo completamente, quítenle todos los que están aquí en dice ground y que queden así sin chulitos.
Listo, Luis, ¿ya pudo abrirlo o no? Listo, profe, ya te comparto de nuevo para que veas. Chao, profe, que estés bien. Vale, que estés bien, cuídate.